¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En esta ocasión les hablaré sobre 4 temas de las conferencias de la Semana del Emprendedor, que fue esta semana que acaba de pasar. Hablaremos un poco sobre cada una de estos temas y al final veremos 3 conclusiones de cada una. Así que vamos allá. Y para empezar veremos lo que es el manejo de las finanzas en las empresas en la nueva realidad. Y para ello veremos 3 puntos muy importantes, los cuales son liquidez, actividad y rentabilidad. Empecemos. La liquidez financiera de una empresa consiste en la capacidad que una entidad tiene para obtener efectivo y así cubrir sus deudas o sus obligaciones a corto plazo. Esto lo podemos calcular desde una forma muy sencilla con una fórmula, lo cual es activo corriente dividido activo no corriente. Como así podemos calcular todo nuestro inventario, lo que es caja, bancos, mobiliario, productos, que es mercadería, todo lo que le pertenece a la empresa y que ya a corto plazo se convertirá en efectivo de nuestra empresa, y dividirlo en el activo no corriente, como son deudas a corto plazo, que es menor a un año, como documentos por pagar, IVA por pagar, cualquier otra cuenta que sea por pagar a corto plazo. Esto se convierte en una deuda de la empresa y su liquidez consiste en que al momento de hacer la división quede un porcentaje positivo, que es el porcentaje de liquidez que es la empresa. Para evaluar mi actividad veremos 2 puntos muy importantes. El primero es el periodo promedio de cobro. ¿En qué consiste esto? Vamos a calcular las cuentas por cobrar en el mes y nuestras ventas para saber cuál es el promedio o cuál es el tiempo promedio en el que se le debe de cobrar a nuestros clientes a los cuales se le vendió al crédito. Para esto utilizaremos la fórmula de cuentas por cobrar dividido ventas por 30. ¿Por qué por 30? Porque estamos calculando mensuales y trabajamos un mes de 30 días. Un ejemplo, si nuestras cuentas por cobrar ascienden a 800 quetzales y nuestras ventas a 1300, al dividirlo y multiplicarlo por 30 nos da 7.56, que al aproximar es 8. Esto quiere decir que el tiempo promedio para cobrarle a nuestros clientes a los cuales se les vendió fiado es de 8 días. Y debemos cumplir esto para que nuestras finanzas no se descontrolen. El segundo punto es el tiempo promedio de pago. Es muy similar al anterior, solo que aquí calculamos nuestras cuentas por pagar a proveedores y calculamos también nuestras compras, las compras en el mes. Y nuestra fórmula entonces nos quedaría cuentas por pagar dividido compras, dividido 30. ¿Por qué 30? Porque se acuerdan que estamos calculando sobre 30 días por un mes. Esto nos da otra cantidad como en la parte anterior, que serían los días. Podemos utilizar el mismo ejemplo con diferentes cantidades, que si nos diera 7.5 o 6.5 lo tenemos que aproximar. Sería 8, 9 o 10. Ese sería nuestro tiempo promedio de pago, en el cual nosotros debemos cancelar nuestras deudas a nuestros proveedores para que nuestras finanzas no se vean afectadas, sino que al contrario se vean en bien, porque no aumentaría los intereses mora que se generan al momento de deber algo a nuestros proveedores. Otro punto muy importante que debemos evaluar de nuestra empresa es el endeudamiento. ¿En qué consiste esto? En evaluar todo lo que cuánto de nuestra empresa debemos. Lo podemos calcular mediante una sencilla fórmula: el total de bienes dividido el total de deudas. Digamos, yo le debo a mis proveedores, le debo a un banco, le debo a mi primo, le debo a mi vecino, todo eso entra en el total de deudas. Para calcularlo, dividimos el total de deudas dentro del total de bienes. Esto me tira un porcentaje y ese porcentaje me dicta el porcentaje de mi empresa que está endeudada. Por ejemplo, en mi total de bienes yo tengo 12,000 y en mi total de deudas yo tengo 7,500. Al dividir esto me da un porcentaje del 63. Esto quiere decir que el 63% de mi empresa no me pertenece, es una deuda que yo tengo. Y esto es algo que tengo que evaluar para la rentabilidad de mi empresa: la liquidez, la actividad y el endeudamiento, para saber si mi empresa es rentable o no ante la nueva realidad. Si mi empresa tiene una liquidez muy buena
Y en actividad nos damos cuenta que son pocos los días o que es bastante el tiempo que nosotros tenemos para poder pagar a alguien o para cobrar a alguien. Es algo muy importante para que podemos ver para ver si mi empresa es rentable. Si yo le tengo 8 días para que mis clientes me paguen y ellos me pagan hasta el día 15 o hasta el día 20, nos damos cuenta que mi empresa no está siendo rentable porque mis ganancias en vez de crecer están disminuyendo porque es cada vez lo que me deben que lo que está en mi empresa. O en caso contrario, si es mayor lo que yo debo, también es algo muy preocupante, porque eso quiere decir que la mayor parte de mi empresa no es mía, y es algo que tenemos que evaluar para nuestra rentabilidad y para tener una buena administración de finanzas en las empresas ante la nueva realidad. Muy bien, ahora hablaremos del segundo tema, lo que es resiliencia, resistencia ante la crisis. ¿Qué es la resiliencia? Dice que la resiliencia es la capacidad del ser humano de adaptarse de forma positiva ante situaciones adversas. Pero la resiliencia no va sola. Dice que la resiliencia va junto con una actividad positiva al 100. Debemos ser positivos, aunque algunos dirán, ¿cómo podemos ser positivos ante todo lo que está sucediendo? Pero así es. Siempre tenemos que verle el lado positivo a las cosas. Si en caso no nos sentimos cómodos yendo a los supermercados solos porque no dejan entrar a nadie más, debemos ser positivos porque aunque vayamos solos, podemos ver que se puede convivir con otras personas y conocemos a más personas. Eso puede ser algo positivo. Aparte de que solo dejen entrar de 10 en 10 a los supermercados, uno puede verlo de la forma positiva de que hay más libertad, puedo caminar libremente, no es aquello de que disculpe o con permiso, no. Aunque estemos pasando en situaciones adversas, siempre hay que ser positivos. Una persona positiva es una persona exitosa. El positivismo no solo va enfocado hacia lo que está sucediendo, también va enfocado hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana, nos peinamos, nos arreglamos y decimos, ja, qué chulo amaneció hoy? O decimos, esta es una persona de bien, esta es una persona que va a salir adelante. Tenemos que ser positivos con nosotros mismos, no decir, otra vez la misma cara, o no tengo ganas, o no me arreglo, no. Tenemos que ser positivos, vernos a los ojos en el espejo y decir, esta es una persona que va a salir adelante, una persona exitosa, para que nuestros negocios, nuestras empresas puedan salir adelante ante la adversidad. Y pues es en estos casos donde vemos la resistencia de nosotros mismos, a cuánto somos capaces de resistir. Como emprendedores, a qué presión somos capaces de resistir. El negocio está bajo, no tengo para pagarle a mis empleados. No, debemos ser positivos, buscar formas. Algo que no debemos hacer es improvisar. Improvisar es algo que muchas veces no nos va a funcionar. Una buena estrategia es sentarnos, hacer un tanque de ideas, irlas escribiendo, anotando. Analicemos primero estrategias que podemos utilizar y luego emprenderlas para que nuestra empresa salga adelante. Y pues como último consejo, hay que ser agradecidos, agradecidos por todo y compartir también ese agradecimiento para que otras personas sean agradecidos, compartir. Digamos, a mí me dan algo por ejemplo, en una empresa tenemos muchas deudas con un proveedor y el proveedor dice, ¿sabe qué? Le doy un poco de tiempo más, yo sé cómo está esto. Tiene otro mes para pagarme la deuda o sabe que paguémosle poco en poco. Tenemos que ser muy agradecidos porque no cualquier persona va a venir y dígame y que le debamos, por ejemplo, unos 10,000 quetzales. Nadie va a venir y decir, ¿sabe qué? Páguemelos hasta el otro mes. No. Como estamos, las personas dicen, lo quiero ahorita, lo quiero ahorita. Y debemos ser agradecidos y compartir. Si a nosotros también nos deben, también debemos apoyar a la gente porque sabemos cómo está la situación. Y esto es a lo que se refiere sobre resiliencia y resistencia. A adaptarnos a las cosas, ser positivos y resistir ante, sobre todo. Nuestro siguiente punto, ¿cómo emprender en tiempos de COVID-19? Muchos dirán, poner un negocio ahorita está crítico, o hay que pensarlo bien, hay que analizarlo bien. Y sí, tienen razón, tenemos que saber y pensar bien qué negocio poner, porque como está la situación, algunos negocios, algunos dirán no son rentables. Sí son rentables, pero va a costar un poquito, y es lo que tenemos que ver. Podemos respondernos la pregunta ¿por qué? ¿O por qué la idea de este negocio? En esta conferencia, nuestro conferencista nos decía que cuando él se sentó y se puso a pensar ¿por qué quiero poner este negocio? Él decía que para
empezar un negocio, un restaurante de comida a la cual fuera un fácil acceso económico, que fuera tal vez algo tradicional y que se vendiera con facilidad. Y es donde entramos al siguiente punto. Tenemos que ver un producto viable. En este tiempo tenemos que buscar un producto que sea viable y que se adapte a las formas o ante la nueva realidad. Por ejemplo, podemos poner un negocio de salud o de limpieza, porque es lo que estaría muy viable en estos momentos. Muchas empresas pagan para que se les haga, para que tengan una limpieza exhaustiva, para que el ministerio les dé una licencia de poder trabajar. También para evaluar si nuestro negocio es viable podemos utilizar diferentes estrategias, como en estos casos podemos utilizar lo que es el servicio de domicilio, el servicio para llevar, para que las personas se sientan más cómodas en esta época de crisis. También una de las actividades que nos decía el conferencista es que podemos utilizar una que se llama freemium. El freemium consiste en que una empresa brinde un producto o un servicio funcional de forma gratuita. Él decía que cuando abrió su restaurante le brindó a las primeras personas que llegaran comida gratis. Esto para que las personas probaran su producto, que era de buena calidad, que lo recomendaran y que atrajeran más clientes. Y es una muy buena estrategia que podemos utilizar si vendemos, yo que sé, tacos, hamburguesas, pizza. A la hora de la inauguración, dar comida gratis a las primeras 150 personas que lleguen. Eso va a atraer la atención de los clientes y a la larga ellos traen a más clientes, y así es como nuestro negocio se puede ir abriendo en época de crisis. Con el ejemplo de limpieza, podríamos decir que por inauguración a las primeras 5 empresas que nos contraten, el servicio será completamente gratuito. Hacer un buen servicio que sea eficiente y eficaz para que ellos nos recomienden con otras empresas. Es una muy buena estrategia para un emprendedor en épocas del COVID-19. Muy bien, y como último tenemos los convenios de pago como herramientas de planificación fiscal en época de crisis. Los convenios de pago son acuerdos a los que se llega con la Superintendencia de Administración Tributaria en cuanto a pago de impuestos, cuando una empresa no puede hacerlo a tiempo o tiene dificultades. Esto es solo únicamente para los impuestos no retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por ejemplo, el impuesto sobre el IVA no aplica porque este impuesto ya va cargado en los cobros, ya sea en ventas o en compras de objetos y servicios. Los acuerdos tienen una vigencia que depende de cuánto lo apruebe la Superintendencia de Administración Tributaria. Y es muy sencillo de adquirir. Uno entra a la plataforma, llena el formulario, adjunta los documentos que se solicitan y se envía por medio de correo electrónico. Se espera la respuesta y al momento de hacer el pago en Declaraguate nos tira una forma de pago diferente o un monto variado, en el cual si nos aprueban de 3 meses, que nuestro pago de impuestos se va a dividir dentro de estos 3 meses para que la empresa no recaiga en moras o en evasión de impuestos. Y esto es muy importante. Debemos saber que para poder aplicar para estos convenios de pago tenemos que tener un antecedente favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente nosotros no hayamos quedado en evasiones fiscales o que no hayamos quedado con bastantes moras, para que así la superintendencia se dé cuenta que hemos sido puntuales con nuestros pagos y que por extremas razones, por escasas ventas o porque el negocio está bajo, no podemos hacer el pago respectivo de nuestros impuestos. Siempre y cuando nosotros los paguemos a tiempo, podemos seguir optando por estos tipos de pagos. Y bien, estamos llegando al final de nuestro video y como conclusiones sobre la administración de finanzas, podemos decir que si cumplimos con el tiempo promedio de pago y de cobro, nuestras finanzas se van a ver envueltas en una forma positiva porque no nos vamos a atrasar, los intereses no van a crecer, no vamos a generar mora y quedaremos bien con las personas. En cuanto al cobro, si nosotros les cobramos a tiempo, sí hay personas que se van a enojar, pero también nuestras finanzas se van a ver de una forma positiva. Como segunda conclusión también tenemos que, pues, si no tenemos por qué deberle a alguien, no lo hagamos. Si nuestra empresa es líquida, si tenemos buenos ingresos, mejor no meternos a préstamos para que nuestra empresa y nuestras finanzas no se vean afectadas. Y llevar un muy buen control de nuestras finanzas en esta época de crisis nos va a servir bastante para que nuestra empresa no decaiga, sino que al contrario se vea beneficiada y aumente tanto ganancias
como ingresos y pues que nuestros colaboradores no se vean afectados en cuanto a despidos, reducciones de sueldos, recorte de personales y recorte de horarios. Conclusiones del tema 2. Somos capaces de adaptarnos en épocas difíciles de forma positiva. Si somos positivos, saldremos adelante. Una persona resiliente y positiva es una persona exitosa. Y pues, veamos siempre el lado positivo, aunque estemos en lo más bajo, o como dice el dicho, lo positivo de haber tocado fondo es que el único camino es hacia arriba. Conclusiones del tema 3. Cualquier negocio para emprender es factible siempre y cuando se piense bien, se planifique y se organice de la mejor manera. Hay muchas estrategias para poner un negocio hoy en día. El freemium, como lo vimos, es una muy factible y que podemos utilizar. Pues el que persevera alcanza. Si nos sentamos, nos organizamos y trabajamos de una buena forma, alcanzaremos nuestros sueños y metas de emprender nuestro propio negocio. Conclusiones del tema 4. Si no podemos pagar nuestros impuestos, siempre hay una forma viable y legal para llegar a un acuerdo con la superintendencia. Debemos ser puntuales con nuestros pagos para que en futuros casos se pueda llegar a un convenio. Si en caso no aplicamos para los convenios de pago con la superintendencia de administración, no nos abrumemos, hay otras formas. Por ejemplo, como nos decía la conferencista, se puede optar por algún préstamo o algún crédito pequeño a corto plazo para quedar bien ante la Superintendencia de Administración Tributaria, para que no caigamos en evasiones fiscales y que no llegue a más. Y este fue el video de hoy. No olviden suscribirse, darle manita arriba y estar atentos para un próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.